Hay un lugar en Estados Unidos donde puedes caminar durante horas y no encontrar a ningún ser humano. Nada. Solo silencio, tierra y cielo. Eso no es un rumor. Eso es la verdad. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y, sin embargo, existen estados enteros. ¿Puedes creerlo? Donde la naturaleza ha ganado la batalla contra los seres humanos. 10 estados donde el vacío no es una metáfora, es la realidad. Y hoy te vamos a mostrar exactamente en qué lugares de este país tan enorme la vida humana casi desaparece. ¿Y por qué? Cada uno tiene una historia que no vas a poder ignorar. Pero antes de que te cuente cada uno de estos estados, necesito pedirte algo. Si este video te resulta interesante, si sientes que aprendiste algo nuevo o simplemente quieres que sigas haciendo este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta al video. Eso es todo lo que necesito de ti. Ahora sí, empecemos. El número 10 en nuestra lista es Nuevo Hampshire, ubicado en la parte superior del este de Estados Unidos, en una región llamada Nueva Inglaterra. Este estado tiene poco más de 1.300.000 habitantes. Para un país del tamaño de Estados Unidos, eso es casi nada. Pero no te dejes enganar por los números, porque Nuevo Hampshire tiene mucho más de lo que aparenta. Su lema es famoso en todo el país: vive libre o muere. Y no es solo una frase bonita en un cartel. Es una filosofía que define a sus habitantes desde hace generaciones. Este estado no tiene impuestos sobre los ingresos ni sobre las ventas, lo cual lo convierte en uno de los lugares más atractivos para personas que quieren vivir sin tantas cargas económicas. Sus inviernos son brutales, con nevadas que pueden sepultar las ciudades, pero para quienes aman el esquí y los deportes de nieve, es un paraíso. Las montañas, los bosques densos, los ríos que corren entre rocas antiguas. La naturaleza aquí no pide permiso. Y aunque tiene pocos habitantes, tiene un poder político enorme, porque es uno de los primeros estados en realizar primarias antes de las elecciones presidenciales. Es pequeño, pero pesa mucho. El número 9 es Maine, que en español diríamos Maine. Con apenas 1.300.000 residentes, este estado es el más al noreste de todo Estados Unidos. Es el lugar donde el Atlántico se estrella contra una costa de rocas, donde los bosques son tan densos que se vuelve difícil ver el cielo. Maine es conocido por una cosa en particular: la langosta. Sí, es el mayor productor de langostas de todo el país, y la industria pesquera es uno de los pilares más fuertes de su economía. Pero hay mucho más. El Faro de Portland es uno de los más famosos de toda la nación, y el Parque Nacional de Acadia, esa joya de la naturaleza, trae a millones de turistas cada año que vienen a admirar paisajes que parecen sacados de una película. Los inviernos aquí son especialmente largos y fríos, y muchas zonas rurales quedan completamente aisladas durante meses. Es un estado donde la naturaleza es tan poderosa que en ciertos momentos del año, los seres humanos simplemente no pueden competir. Y por encima de todo eso, Maine tiene una historia literaria que te sorprendería. El célebre escritor de terror Stephen King nació aquí, y muchas de sus novelas están ambientadas en estos paisajes oscuros y misteriosos que rodean las pequeñas ciudades de este estado. El número 8 es Montana. Aquí la historia se pone interesante, porque Montana es el cuarto estado más grande de todo Estados Unidos en superficie, el cuarto, y tiene apenas 1.100.000 habitantes. ¿Puedes imaginar eso? Un territorio enorme, casi vacío de personas. Es como si la naturaleza hubiera reservado un espacio gigante solo para sí misma. Montana es el hogar del Parque Nacional de los Glaciares y forma parte del Parque Nacional de Yellowstone, dos de los lugares más impresionantes del planeta. Las praderas se extienden sin fin, las montañas se elevan desde el suelo como gigantes dormidos, y los ríos corren tranquilos entre paisajes que nadie ha tocado en siglos. La economía de Montana depende fuertemente de la agricultura, especialmente la crianza de ganado y el cultivo de trigo, pero también tiene una historia profunda en la minería. Oro, plata y cobre fueron extraídos de estas tierras durante décadas. Los habitantes de Montana son conocidos por su espíritu independiente, por ese orgullo de vivir lejos de las ciudades grandes, de tener la naturaleza como vecina permanente. Es un lugar donde el antiguo oeste sigue vivo de una manera que en pocas partes del mundo puedes sentirlo. El número 7 es Rhode Island, que en inglés se dice Rhode Island. Esta es la historia más curiosa de la lista, porque Rhode Island es el estado más pequeño de todo Estados Unidos en términos de superficie, con menos de 4.000 kilómetros cuadrados. Es diminuto, y sin embargo, tiene alrededor de 1.060.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los estados con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿por qué está en una lista de estados poco poblados? Porque al final del día, 1.060.000 personas es muy poco comparado con los otros estados.
Pero lo que hace a Rhode Island verdaderamente especial no es su tamaño ni su cantidad de habitantes, es su historia. Fue uno de los primeros estados en declarar su independencia de Gran Bretaña en el año 1776, y antes que eso, en 1774, fue el primer estado en abolir la esclavitud. Las ciudades costeras de Newport y Providence son famosas por su arquitectura colonial y por el papel tan importante que jugaron durante la Revolución Industrial, especialmente en la industria textil. Es un estado pequeño, pero con un peso histórico que no muchos conocen. El número 6 es Delaware. Con una población de apenas 1.300.000 habitantes, Delaware tiene un título que lo hace único en toda la nación. Fue el primer estado en ratificar la Constitución de Estados Unidos. El primero. Pero hay algo aún más interesante. A nivel económico, Delaware es conocido como un paraíso fiscal dentro del propio país. Muchas de las grandes corporaciones del mundo están registradas en Delaware, aunque no tengan una sola oficina física en ese lugar. Es un truco legal que ha convertido a este pequeño estado en uno de los más importantes del país desde el punto de vista empresarial. El paisaje de Delaware es mayormente plano, y su clima templado lo hace un lugar agradable durante todo el año. Al norte hay ciudades como Wilmington y Dover, y al sur hay campos agrícolas que se extienden bajo un sol tranquilo. Y no te olvides de sus playas, especialmente la de Rehoboth, que es un destino muy popular en verano. Es un estado que combina historia, economía y calidad de vida de una manera que pocas personas fuera de Estados Unidos conocen. El número 5 es Dakota del Sur. Con poco más de 900.000 habitantes, este estado tiene uno de los monumentos más famosos de todo el mundo, el Monte Rushmore, donde están esculpidos en la roca los rostros de 4 presidentes de Estados Unidos. Es un lugar que millones de personas visitan cada año, pero la mayoría de quienes vienen a verlo no se dan cuenta de la realidad que los rodea, un estado casi vacío de personas. La economía de Dakota del Sur depende en gran parte de la agricultura, especialmente la producción de maíz, trigo y ganado. Al oeste hay una cadena de colinas conocida como las Colinas Negras, y al este se extienden praderas enormes que parecen no tener fin. Además de la agricultura, el turismo ha crecido mucho, impulsado por atracciones como las Cavernas de los Vientos y el Parque Nacional de Badlands, un paisaje de formas geológicas que parece sacado de otro planeta. Los inviernos son fríos y los veranos calurosos, pero esa es la vida en un estado donde la naturaleza pone las reglas. El número 4 es Dakota del Norte. Con alrededor de 780.000 residentes, Dakota del Norte comparte muchas características con su vecina Dakota del Sur, pero tiene una historia económica que la diferencia de manera fundamental. Durante mucho tiempo fue un estado puramente agrícola, conocido por sus campos de trigo bajo cielos azules enormes. Pero en las últimas décadas, la energía ha transformado todo. El yacimiento de Bakken, que está debajo de estas tierras, es uno de los mayores depósitos de petróleo de esquisto en todo Estados Unidos. Es por eso que la economía del estado ha dado un giro radical, de siembra a petróleo, de silencio a actividad industrial. Y a pesar de esa transformación, el estado mantiene su esencia. Paisajes vastos y abiertos, cielos despejados que se extienden hasta donde la vista alcanza, y una paz que pocas ciudades grandes del mundo pueden ofrecer. El clima en invierno es extremadamente frío, pero eso no ha impedido que la población haya crecido levemente en los últimos años, justamente por culpa de esa industria de la energía. El número 3 es Alaska, y aquí la historia se convierte en algo casi imposible de creer. Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, el más grande por mucho, y tiene menos de 750.000 habitantes. Eso significa que hay millones de kilómetros cuadrados de territorio donde prácticamente no vive nadie. Montañas que no tienen nombre, bosques que nadie ha pisado en siglos, glaciares que se mueven en silencio. La economía de Alaska depende de los recursos naturales. Petróleo, pesca y madera son los 3 pilares principales. Pero debido a su ubicación extrema y su clima brutal, muchas partes del estado son completamente inaccesibles durante gran parte del año. Es un lugar salvaje de una manera que pocas personas en el resto del mundo pueden entender. Y sin embargo, tiene uno de los espectáculos más impresionantes que ofrece la naturaleza, las auroras boreales. Esas luces que danzan en el cielo de colores que no parece que puedan existir en la realidad. El turismo ha crecido por eso, porque las personas vienen desde todo el mundo solo para ver ese fenómeno. Alaska no es solo un estado, es un mundo aparte dentro de Estados Unidos. El número 2 es Vermont. Con una población de poco más de 600.000 personas, Vermont es el segundo estado menos poblado del país entero. Conocido por sus paisajes montañosos, sus bosques frondosos y sus pequeñas ciudades que parecen sacadas de una película de los años pasados.
Vermont es un destino enormemente popular para los turistas, especialmente durante el otoño, cuando las hojas de los árboles cambian de color de una manera tan impresionante que personas de todo el mundo vienen a verlo. Es uno de esos espectáculos de la naturaleza que te deja sin palabras. Pero Vermont tiene mucho más que belleza. Es conocido por su producción de jarabe de arce, esa dulce sustancia que viene de los árboles de arce que crecen por todo el estado. Y políticamente, Vermont es uno de los estados más progresistas de todo el país, pionero en temas como el matrimonio igualitario y otros derechos civiles. Su capital, Montpelier, es la más pequeña de todas las capitales estatales del país, y eso dice mucho de la naturaleza de este lugar. Tranquilo, pequeño, pero con una identidad muy clara. Y finalmente, el número 1. El estado menos poblado de Estados Unidos es Wyoming. Con apenas 580,000 habitantes, Wyoming tiene una densidad de población tan baja que te sorprendería saber cuánto espacio tiene cada persona en este lugar. Es un estado de paisajes que te cortan el aliento, porque es hogar del Parque Nacional de Yellowstone, que es nada menos que el primer parque nacional del mundo entero, el primero que jamás fue creado. Y también del Parque Nacional de Grand Teton, con sus montañas que parecen desafiar al cielo mismo. La economía de Wyoming depende principalmente de la minería. Carbón, gas natural y petróleo son los recursos que mantienen al estado en pie. También es un importante productor de ganado, y el rodeo es una parte fundamental de la cultura de los que viven allí. Es un estado nacido del antiguo oeste, donde la vida al aire libre no es una opción, es la realidad diaria. El clima puede ser extremo, los inviernos helados y los veranos brillantes, pero quienes viven en Wyoming lo hacen por elección, porque hay algo en esa quietud, en ese espacio sin límites, en esa conexión directa con la naturaleza que no puedes encontrar en ningún otro lugar del mundo. 10 estados, 10 historias, 10 lugares en los que Estados Unidos muestra una cara que la mayoría del mundo nunca ve, la cara de la naturaleza sin ser dominada, de la tierra sin ser ocupada, del silencio que aún existe en un país que parece no poder parar. Si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo sobre estos lugares, no olvides compartirlo. La próxima entrega viene pronto, y te aseguro que vale la pena esperar.